por eso. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pasar el tiempo de la palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, honramos tu nombre, porque reconocemos, Señor, que todo lo que hemos hecho hoy en esta mañana, cada alabanza, cada oración, Señor, las ofrendas, las oraciones, todo, Señor, viene de ti y para ti. Señor, nos sentimos privilegiados de estar en tu casa, Señor. Te pedimos que bendigas a los que están en sus casas, allá a través de las redes sociales, Señor, en diferentes países donde nos están viendo, Señor, a través de Facebook y a través, Señor, también de YouTube. Te damos gracias, Señor, por que como iglesia también podamos aprovechar estas redes sociales para compartir con nuestros contactos los mensajes, Señor, y que la palabra pueda llegar a más y más lugares. Te damos gracias, mi Dios, por lo bueno que eres. Te pedimos que seas tú el que nos hable y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace 15 días estábamos hablando sobre cómo realmente Dios quiere que vivamos aquí en la tierra mientras Él viene, regresa por nosotros. Estábamos hablando en los domingos pasados del rapto, y decíamos que hay diferentes opiniones en cuanto al rapto, pero lo real, lo que está ahí en la Biblia, es que realmente todos estamos esperando el momento en que Cristo venga por nosotros. Y eso es lo más importante, de saber de que la palabra nos dice que Cristo va a regresar por su iglesia. Pero decíamos que mientras el Señor vuelve, el Señor quiere que estemos haciendo varias cosas. Ya mencionamos que Dios quiere que estemos compartiendo la palabra, pero a veces una de las cosas que también afecta, que la gente muchas veces no ve el evangelio como algo que sea real, es porque ven nuestras vidas. O sea, ven realmente el testimonio que estamos dando. Nosotros podemos ser muy diestros en compartir la palabra, pero si nuestro testimonio, lo que la gente ve en nosotros, si el Jesús que la gente ve en nuestra vida no es un Jesús real y que cambia la vida, a la gente no le interesa. Y decíamos que entonces Dios, sabiendo lo difícil que es vivir la vida cristiana aquí en la tierra, ha dado, por un lado, decíamos que hay por lo menos 5 cosas que el Señor hace para ayudarnos a vivir la vida cristiana. La primera cosa que el Señor hace es que el Señor trabaja en nuestra vida todos los días. Una de las cosas que la Biblia dice que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, todos los días cuando usted se levanta, Dios ya tiene planes, cosas que van a pasar en nuestra vida para moldear nuestro carácter. Pero también otra cosa que decíamos que Dios va a hacer para ayudarnos a vivir la vida cristiana es que Dios nos va a ayudar en la tentación. Dios sabe, hermano, que todos los días vamos a aumentar tentaciones. Dios sabe que cada uno de nosotros tiene un área específica o áreas específicas donde luchamos. Hay gente, por ejemplo, que para ellos el chisme es algo que les cuesta, porque no pueden mantener un secreto. No pueden realmente guardar un secreto. Tienen que contárselo a la otra persona, y eso le causa problemas. O sea, es un defecto el ser chismoso. La Biblia dice incluso: no andarás chismeando en medio de mi pueblo, dice el Señor. Es un pecado de parte de Dios, aunque usted diga que usted no lo hizo con la mala intención. Yo he escuchado gente en los cultos de oración que se paran y dicen: bueno, hermanos, yo quiero que oren por fulano de tal. Nada más que yo creo que oren, no es un chisme. Pero está pasando una crisis, pero usted viera en qué tipo de crisis. Es que oremos por él. No, hermano, ese es chisme. Si la persona le contó a usted una situación privada, no lo cuente. No lo cuente. O sea, porque es algo privado. Entonces el Señor dice que nos va a ayudar en las tentaciones, cualquiera que sea que tengamos. La tercera cosa que Dios hace es que Dios me da promesas de bendición cuando soporto la tentación. Dios dice: cada vez que tú soportes la tentación, te voy a bendecir. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Dice aquí en Santiago, ¿verdad? Santiago 1:12. También dice que Dios usará su poder para sostenernos en medio de la tentación. Dios sabe, hermano, hasta dónde podemos. La Biblia dice que Dios no nos da más a Él lo que podamos soportar. Porque hay tentaciones que a lo mejor para mí son fáciles, pero para otras personas son muy difíciles. Hay cosas que para usted a lo mejor son muy fáciles, pero para mí a lo mejor son complicadas. Se me hace un mundo. Yo he visto personas a lo mejor luchando con el cigarro por muchos años, y cualquiera de los que nunca hemos fumado, porque yo cuando estaba joven probé en algún momento el cigarro, pero no me gustó. Probé el alcohol y no me gustó, entonces nunca he realmente bebido. Entonces no sé la lucha que pasa una persona que lucha con el alcohol o con el cigarro o con otro tipo de drogas. De hecho, he visto cristianos que usted los ve con el cigarro electrónico.
Y podemos discutir si es pecado o no, pero la gente lo ve con eso. Entonces son luchas que la gente tiene. Entonces Dios sabe que tenemos esas luchas. Entonces Dios provee todos los elementos necesarios para poder ayudarnos a vivir la vida cristiana, sabiendo que no es fácil. Pero por el otro lado, Dios nos dice, pero espérate, yo te ayudo a hacer las cosas que tienes que hacer, pero también tú tienes que hacer tu parte. Porque como creyentes, no sé por qué se nos ha convencido que todo lo tiene que hacer Dios. A mí me fascina cuando Moisés viene con el pueblo judío en Éxodo capítulo 13 y Dios le dice al pueblo, van a llegar a la tierra prometida. Y cuando ya se ven encerrados con el ejército de Faraón aquí atrás, con las montañas, el desierto y luego el mar al frente, Moisés toma la actitud típica evangélica. Le dice al pueblo judío cuando están reclamando, estén tranquilos que Jehová hará un milagro. Entonces Dios le dice algo a Moisés que parece raro. Porque Dios le dice a Moisés, ¿para qué estás orando? Levanta la vara y camina, si ya la promesa estaba dada. O sea, a veces oramos por cosas que Dios dice, espérate, deja de estar orando para mí, esa es tu responsabilidad. ¿Cómo me dices que te ayude a controlar la diabetes cuando no paras de comer? O sea, todo el tiempo pasas comiendo dulce. Yo ayer estaba en la oficina y me fui a echar un vaso de Fanta bien fría porque estaba el calor insoportable. Y yo decía, Señor, ayuda que no me da diabetes. Pero me disfrutaba mi Fanta fría. Entonces, a veces tenemos que entender que hay cosas que son mi responsabilidad. Y es interesante porque en esta semana Dios me llevaba a varios pasajes. Yo decía, Señor, realmente eres tremendo. Cómo tú muestras en tu palabra las cosas. Ahora, ¿qué debemos de hacer entonces nosotros mientras Cristo vuelve por nosotros? Necesitamos realmente entender que cuando Dios nos dice algo, Dios siempre tiene un mensaje bien claro. Pero es interesante que puede ser que Dios me diga algo y yo entienda algo diferente. Voy a poner el ejemplo para que usted me comprenda de lo que estoy hablando. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, que usted está hablando con su hijo y usted le dice al hijo, pero es que no me entiendes lo que te estoy diciendo. ¿Quieres que te lo diga en francés para que me entiendas? Pero el muchacho no entiende, entonces no es un problema de idioma. El problema es que lo que usted está diciendo, él lo entiende de una manera diferente. Y con Dios nos pasa lo mismo. Dios nos dice algo y yo entiendo algo diferente y actúo en función de lo que yo estoy entendiendo, no de lo que Dios dijo. Por ejemplo, tenemos que entender que cuando Dios habla no es una sugerencia. Dios nunca me dice, mira, sería bueno si lo hicieras. Cuando Dios me dice, no adulterarás, Dios no está diciendo, mira, cuando te presente la oportunidad, bueno, trata de que no lo hagas, pues. No, Dios dice, no adulterarás. Es una orden que Dios hace allí. Pero la pregunta es, cuando Dios me dice, no adulterarás, voy a hacer la pregunta aquí en general. ¿Quién entiende los de la fila ya? ¿Qué entiende cuando Dios dice, no adulterarás? ¿Qué entiende usted? A ver, cualquiera de los hermanos, ¿qué entienden? Cuando dice Dios, no adulterarás, ¿qué dice? ¿Qué está diciéndole Dios? ¿Qué entiende usted? ¿Perdón? ¿Que no qué? ¿Verdad? Que no seas infiel. Ok. ¿Qué más dice el Señor? ¿Qué más entendemos? ¿Perdón? Dígalo fuerte, sin miedo, hermano. Acá no hay respuesta incorrecta. Ok, que no cambias a quién, a la mujer o al hombre con el que estás en una relación. ¿Qué más? ¿Qué dice Dios qué entiendo yo cuando Dios me dice no adulterarás? Ok, que no desee la mujer de otra persona. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted, ¿es que realmente eso es lo que Dios está diciendo? Cuando uno lee la Biblia, por lo menos lo que Dios me encendió esta semana, es que lo que Dios me está diciendo es esto. Oye, tu relación es tan valiosa que no vale la pena ponerla en peligro. La persona con la que estás en esa relación es la persona que yo escogí para ti. Cuando Dios me dice no adulterar, Dios dice, mira, yo no quiero que sufras consecuencias en tu vida. O sea, lo que siempre Dios me dice es bueno. El problema es que casi siempre lo que yo veo es algo negativo. Dios me está prohibiendo que yo disfrute mi vida. Yo he escuchado cristianos que me dicen, no, cuando Dios dice no adulterar, Dios no entiende mis necesidades. Dios no entiende que hay un fuego dentro de mí que tengo que dejar salir. Dios no entiende que yo nací siendo ninfómana o ninfómano.
No, hermano, lo que Dios está diciendo, mira, yo te quiero evitar esos problemas, yo te quiero evitar crisis, te quiero evitar embarazos, te quiero evitar contagios de enfermedades sexuales. Quiero que realmente seas feliz con la persona con la que te comprometiste. O sea, Dios te está diciendo cosas buenas, pero yo entiendo provisión. Yo entiendo que Dios no respeta mi libertad. Yo entiendo que Dios me está diciendo que no haga algo que yo quiero hacer. Pero lo que realmente me está diciendo es, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que seas feliz. Cuando Dios me dice algo, yo tengo que entender que Dios no me está dando una opinión. O sea, Dios no es que me está dando mi opinión y la opinión de Dios está entre varias opiniones que yo tengo. No, lo que Dios dice es ley, es norma. Entonces, Dios no quiere que diga, bueno, voy a tomar en cuenta lo que Dios dice, pero voy a preguntar a la comadre, a lo mejor la comadre me dice algo. Yo he escuchado personas que vienen a ver si me dicen, oiga, pastor, ¿usted cree que esta es la voluntad de Dios? Yo digo, pero tú ya oraste. No, ya oré. ¿Y qué te dijo el Señor? Bueno, que no. ¿Y entonces? ¿Para qué me preguntas a mí? O sea, yo no puedo ir en contra de lo que Dios te dice, hermano. Si Dios ya te dijo, por ejemplo, tú como mujer, usted está a lo mejor ya sea joven, ya con hijos o divorciada, lo que sea. Oye, si Dios te dijo que no entres en una relación sentimental con alguien, no lo hagas. No lo hagas. Si Dios, mire, cuando Dios dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Hay gente que me ha dicho, pastor, pero es que como que Dios no entiende que uno tiene sus necesidades. No, hermana, lo que Dios te está diciendo es, yo no quiero que sufras y que en un momento determinado tu nombre ande en la boca de varios hombres. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? A final de cuentas nadie te toma en serio porque eres una mujer que ha pasado de hombre en hombre. Y lastimosamente es así, hermano. Dios te dice, ¿sabes qué? Eres tan valiosa que no necesitas andar experimentando. Espérate el tiempo que yo tengo para ti. A veces hay mujeres que terminan con un sapo en lugar de terminar con el príncipe que Dios tenía para sus vidas. ¿Por qué? Porque no escucharon. O sea, Dios tenía, mire, exacto. Hay un video por ahí que aparece, dice, lo que Dios tenía para mí, y aparece Brad Pitt ahí sin camisa. Dice, lo que agarré por desobediente, y aparece un tipo, pues, feo. Entonces, cuando Dios me dice algo es porque Dios realmente sabe lo que quiere para mí. Hermano, cuando usted le da un consejo a sus hijos, ¿usted quiere algo malo para ellos? No. Cuando usted le dice a su muchacha, oye, ese muchacho no te conviene porque es borracho, es mujeriego, es sinvergüenza, no trabaja. ¿Qué le está diciendo usted? ¿Usted le está diciendo realmente que no quiere que ella sea feliz? No, usted quiere que ella se dé cuenta que a esa persona no le conviene porque le va a ir mal. Usted tiene más experiencia que ella. Pero estoy de seguro que esa muchacha lo que está escuchando con sus oídos es que usted como mamá le está diciendo, no quiero que seas feliz. No quiero que disfrutes la vida. Quiero que vivas amargada. Quiero que no disfrutes el tiempo. Porque como alguien dijo por ahí, vida solo hay una. Sí, hermano, lo que usted le está diciendo como mamá es, oye, ese muchacho no te conviene, yo sé. Si ahora, imagínense que el fulano le da de cachetadas. Y usted le dice, no te cases con él porque si ahora como novio te pega, te va a pegar después de casada. ¿Usted qué es lo que le está realmente usted diciendo a esta muchacha? Que usted sabe que en el futuro le va a ir mal. Pero ¿sabe lo que la muchacha escucha? Que usted le está diciendo que ella no tiene la capacidad para cambiar a ese hombre. Y más adelante, cuando ya pasan los años, ella se da cuenta que usted como mamá tenía razón. Entonces con Dios no pasa lo mismo. Dios dice, oye, no hagas esto. Y en mis oídos o en mi corazón yo entiendo, Dios no quiere que yo disfrute la vida. Dios no quiere, Dios está violando mi libertad, porque ahora todos, hasta a Dios le reclamamos la libertad. Por eso usted escucha ahora gente que le dice a Dios, yo declaro tal cosa, o sea, yo, no es Dios. O sea, Dios está ahí para hacer lo que yo quiera. Entonces tenemos que entender que cuando vamos en ese proceso de hacer la responsabilidad de lo que yo tengo que hacer, una de las cosas que necesitamos cambiar urgentemente en nuestra vida como cristianos es la manera de pensar. Porque hermano, pensamos a veces de una manera que a veces uno como que no encaja con lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, vaya conmigo por favor, Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sí, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que realmente nosotros tenemos dos opciones. O pensamos a la manera del mundo, o pensamos a la manera de Dios. O imitamos lo que el mundo hace, o imitamos lo que Dios dice. Entonces eso va a afectar, querramos o no querramos, nuestra manera de pensar. Por eso cuando vemos actitudes en nosotros como cristianos, nos damos cuenta que esa persona realmente su mente no está siendo controlada por el Espíritu Santo, sino por la carne. Cuando una persona llega a una iglesia y va buscando a ver qué la iglesia le puede ofrecer, ya usted sabe que esa persona no viene motivada por el Espíritu Santo, sino por su propio deseo, su propia carnalidad. Cuando el pastor predica lo que él quiere, no lo que Dios quiere, eso es carnalidad, hermano. Entonces Pablo dice, tenemos que evitar amoldarnos a lo que el mundo dice y amoldarnos realmente a lo que Dios realmente quiere. Y es interesante, pero cuando yo me amoldo a lo que el mundo dice, estoy decidiendo, o escúchenme esto, estoy decidiendo a vivir como una copia barata. Porque dice la Biblia que yo fui creado, dígalo conmigo, a imagen y semejanza de Dios. Ese es el original. Cuando yo decido vivir como vive J-Lo, es una copia. Cuando yo decido vivir como vive cualquiera de esos cantantes, estoy copiando a alguien. Estoy viviendo como una copia barata. Mire, imagínese que de pronto usted va a una tienda y está un reloj, no sé, un Rolex, y está uno de esos Casio, hecho en China. Y le dicen, bueno, ¿cuál de los dos se los regalo? Cualquiera de los dos que quiera. ¿Cuál usted agarraría? El Rolex, que es original, está ahí garantizado con las facturas que es original, y el Casio, que usted sabe que lo hicieron en Tepito. ¿Cuál agarraría? Bueno, el Rolex, porque oígame. O sea, a veces nosotros cuando empezamos a imitar la conducta, la vida, el pensamiento del mundo, lo que estamos haciendo es agarrando el Casio, que es una imitación china, en lugar de agarrar el Rolex que esto me está dando. Cuando Dios me dice, oye, no hagas tal cosa, Él me dice, oye, yo quiero que vivas como original. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo soy original. Hay un corito, no es corito evangélico, que dice, yo soy quien soy. Cántalo, yo sé que se lo sabe. Y no me parezco a nadie. Hermano, Dios me hizo original, ¿por qué tengo que vivir en una copia? Si Dios me hizo como soy y perfecto a sus ojos, ¿por qué yo tengo que estar imitando lo que otras personas tienen? ¿Por qué si Dios me dio la mente de Cristo, tengo que estar pensando como otra persona que no conoce a Dios piensa? ¿Por qué? Entonces siempre que Dios quiere decirme algo, Dios es claro y específico, pero yo tengo que estar con la mente de Cristo para poder entender lo que Dios me dice. Cuando Dios me dice no hagas tal cosa, Dios no es que me está prohibiendo las cosas, es que Dios me está diciendo, mira, no te vayas por ese camino porque te va a ir mal. Y yo no quiero verte sufrir. Pero cuando usted y yo decidimos hacer las cosas a nuestra manera, muchas veces disfrazado con la famosa frase que es la voluntad de Dios. ¿Sabe cuántas parejas yo he aconsejado que han venido a decirme, no, yo sé que es la voluntad de Dios? Yo tuve una pareja en un momento de nuestro ministerio que vinieron a pedirme un consejo porque se querían casar, se veían enamorados, y tenían pues ya el plan hecho, la fecha de boda y todo. Y cuando empezamos a conversar con ellos, nos damos cuenta de que habían ciertos secretos que ninguno de los dos quería tocar.
Cuando empezamos a buscar, porque ellos decían, no, pues es que toda la gente nos dice que es la voluntad de Dios. Nosotros hemos orado y es la voluntad de Dios, sí, pero han visto este aspecto y este aspecto y este aspecto. Y cuando empezaron a ver las cosas se dieron cuenta que todo era una ilusión. He conocido gente, mujeres que me han dicho, no, pastor, yo voy a cambiar a mi esposo. Cuando se case conmigo, yo lo voy a cambiar. Hermano, conozco gente que tiene 50, 60 años casados y el hombre sigue siendo inconverso. Y más, hasta se murió ya. O sea, nunca se convirtió. Cuando me dicen, no, pastor, yo lo convierto. ¿Y convertirlo en qué? ¿En sapo? No, hermano. Cuando Dios me dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, Dios está diciendo, oye, no quiero que sufras. No quiero que sufras. No quiero que te vaya mal. Oye, ¿qué papá quiere que a su hija le vaya mal? ¿O qué papá quiere que a su hijo le vaya mal? A ninguno. A ninguno. Cuando Dios como Padre nos da una advertencia, nos dice que no hagamos algo, es porque Dios sabe que más adelante vamos a sufrir las consecuencias. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y Pablo otra vez lo dice acá, dice, no se conformen a este siglo. Hermano, este siglo, según lo que la palabra dice, está dominado por el diablo. Y el diablo es un imitador. Vaya a la Biblia, ustedes van a dar cuenta que todo lo que el diablo hace es una imitación de Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de que Dios es trino, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Satanás hace igual la imitación. El dragón, el falso profeta y el anticristo. Igual. Es una imitación, porque Satanás siempre ha querido ser igual a Dios, porque él no puede irse arriba, quiere llegar a ser igual a Dios. Satanás le molesta, porque cuando Satanás lo ve a usted y a mí como cristianos, como creyentes en Cristo, Satanás ve que Dios en su gracia le dio a usted y a mí un lugar que él quería. Satanás siempre quiso sentarse en los lugares celestiales, allá donde está Dios. Pero Efesios dice que Dios en su misericordia decidió que usted y yo estemos sentados en lugares celestiales con Cristo. Eso le molesta a Satanás. Eso le molesta. Entonces para él su mayor victoria es que usted y yo vivamos una vida de copia en lugar de una vida original. Que vivamos mejor haciendo lo que los otros hacen en lugar de lo que realmente Dios quiere que hagamos. Hoy en la mañana mientras estaba bañándome, estaba escuchando un video que decía las 10 peores iglesias en toda Norteamérica. Y es impresionante porque cuando usted escucha a los pastores dicen cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿De dónde sacó eso? Porque empezamos a reflejar el pensamiento del mundo. Pare de sufrir, dice. Dele $1,000 a Dios y usted va a parar de sufrir. O sea, todo es un beneficio. Hermano, la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Dios ha vencido al mundo. Entonces Dios quiere que no me amolde. Cuando yo me estoy amoldando al pensamiento del mundo, estoy sacándome del lugar donde Dios me puso como original y me estoy actuando ahora como una copia. Me vuelvo una copia de aquellos que ni siquiera conocen a Dios. Cuando Dios dice, espérate, tú no tienes que estar copiando nada si eres un original. Fíjate cómo dice la Biblia, que cuando lleguemos al cielo, cada uno de nosotros tendrá un nombre nuevo que nadie más conoce. Solo Dios y nosotros. Eso me implica, eso me enseña que para Dios cada uno de nosotros es personal, es particular. Por eso dice la Biblia que cuando hay un pecador, uno hermano, que se arrepiente aquí en la tierra, hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios diría, pues vamos a esperar más. Cuando lleguen a 1,000, entonces hacemos la fiesta. Es el montón. No, dice cada uno. Pues cada persona en este mundo es especial para Dios. Entonces no tenemos que estar viviendo copias cuando realmente somos originales. Entonces cuando realmente nos amoldamos al mundo, aceptamos la forma de vivir en un sistema que se opone a Dios. Vean lo que pasó en las Olimpiadas. Me decía mi esposa, es tremendo que quienes reaccionaron a lo que pasó ahí fue la iglesia católica. Y la pregunta, ¿dónde estaba la iglesia evangélica? Lo que reclamaron fueron los obispos de los cardenales de allá de Francia. La iglesia evangélica no ha dicho nada, porque no nos importa. Se hizo la marcha por Jesús,
¿Sabe cuántas iglesias hay en Montreal? Por lo menos latinas, solamente en español. Hay más de 100 iglesias latinas. ¿Sabe cuántas éramos? A lo mejor 3. O sea, ¿por qué esta gente se enorgullece de lo que cree y lo que practica, aunque es antibíblico, y va por la calle diciendo, vistiéndose de una manera desordenada y diciéndole soy así, me siento orgulloso? Cuando yo como creyente, cuando está la marcha por Jesús, nos da vergüenza que nos digan, porque a lo mejor pensamos que alguien nos va a ver en la calle y va a decir, mira, este es creyente. Hermano, el mundo necesita saber de Cristo. Pero si nosotros seguimos encerrados en nuestras casas, es un sábado al año, hermano. Un sábado al año. Entonces nos amoldamos al mundo en las cosas malas. En 2 Corintios 4:4, 2 Corintios 4:4, 2 Corintios 4:4, vea lo que dice. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, Satanás, quien es el Dios de este siglo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hermano, el mundo no va a entender. Pero el problema es cuando yo como creyente actúo como el mundo está actuando, significa que en mi mente lo que está influyendo es lo del mundo. Si lo que termina mi manera de pensar es lo que dice Netflix, y no estoy en contra de Netflix porque yo también veo Netflix, pero si yo voy a realmente dejar que mi pensamiento se amolde a lo que el mundo dice, hay un problema. Entonces es claro que cuando Dios me habla, yo no entiendo, porque no sé el vocabulario de Él. No comprendo el vocabulario que Dios está hablándome, porque no es lo que yo practico todos los días. Cuando Dios me dice, no te unas en yugos igual, yo entiendo como que Dios es un Dios ogro que me está coaccionando mi libertad. Yo no entiendo que Dios me está diciendo que quiere que yo sea feliz, que lo tome Él en cuenta en esas decisiones. ¿Por qué? Porque el pensamiento que viene es del mundo. Hermano, en el mundo el tener parejas múltiples es lo normal. Vean las novelas latinoamericanas, la misma trama siempre. La esposa es una ogra que maltrata al pobre bebé, bueno, al pobre marido, pues. ¿Y cuál es la mujer virtuosa, que tiene todo, que tiene mejor cuerpo que la doña? Porque la doña es fea y mala, y la sirviente es bonita y pues, como dice por ahí, hot, caliente, hermosa. Entonces, claro, la imagen que nos muestra el mundo, mira, es normal. Es normal. Oye, ¿por qué tienes que estar pasando tantos años sufriendo con una mujer fea y enojona cuando puedes tener una amable y hermosa? Una que cuando te ve te apapacha, te besa, te da todo lo que tú quieres. Pero cuando tú llegas a tu casa tienes una mujer que desde que la ves te da urticaria. Porque a lo más entrar te echa la mirada. Entonces el mundo te enseña que eso es lo correcto, cuando la Biblia dice no. Dice, el hecho sea sin mancilla. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Allá afuera el empoderamiento de la mujer dice, la mujer es superior al hombre. La Biblia dice, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Entonces, si usted hace el sobrepeso, ¿qué es más atractivo? ¿La mujer empoderada o la mujer sometida? ¿Empoderada? Sometida. ¿Cuál es más atractivo? Dígalo, hermana. Dígalo, empoderada. No, hermano. Entonces estamos actuando como una persona que no conoce a Cristo. Entonces nuestra manera de pensar está afectada por el pensamiento del mundo que se opone a Dios y que está dominado por el diablo. O sea que al final de cuentas nos convertimos en cristianos actuando como demonios. Y sabe que a mí lo que me impresiona es que cada vez que Jesús tuvo encuentro con personas endemoniadas, siempre esas personas lo primero que hicieron fue reconocer el señorío de Jesús. La primera cosa. Pero usted y yo, cuando nos confrontamos con el Señor, lo primero que hacemos, Señor, pero yo tengo mis deseos, yo tengo mis planes, yo tengo mis sueños, yo sé lo que quiero, o sea, es mi vida, hay una sola vida.
Entonces la gente como cristianos empezamos a ver las cosas de una manera diferente porque no entendemos lo que Dios quiere decirnos. En Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Vea lo que dice en este pasaje. Es fuerte este pasaje. Santiago era el hermano, el segundo después del Señor Jesús, que es Santiago 4:4. Y Santiago se nota ahí el mismo carácter que el Señor Jesús. Santiago 4:4. Dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? O sea, para Dios, hermano, o estamos con Él o estamos en contra de Él. Ahora, si yo como creyente no puedo entender el mensaje de la palabra y entender lo que Dios me está diciendo, hay un problema. O Dios no se explica, o mi mente está en otra cosa. ¿Le ha pasado a usted que a veces uno está hablando con alguien y la mente de la persona está en otro lado? Y usted hace una pregunta y la persona se le queda viendo y usted dice: wow, está bien atento, pero la persona, su mente está en otro lado. Y la persona: ah, sí, que dijiste. Ahí tú te das cuenta que la persona no estaba poniendo atención. Bueno, así hacemos con Dios. O a veces Dios está hablando a mi vida y le decimos: wow, si esa persona estuviera aquí, ese mensaje estuviera como anillo al dedo para esa persona. No, hermano, cuando Dios me está hablando a mí, Dios quiere que yo lo entienda y que haga las cosas según como Dios quiere que las hagamos. Ahora, es normal que cuando yo lo conozco a Cristo piense de una manera mundana, pero ahora que conozco a Cristo, Dios espera que la mente de Cristo se manifieste en mi vida. Por eso cuando nosotros como creyentes en el día a día empezamos a manifestar formas de pensar que están en contra de Dios. Yo les explicaba la otra vez en uno de los viernes, estábamos hablando sobre la iglesia progresista, la iglesia progre, o le llaman woke, la iglesia que ya despertó. Una iglesia que dice que lo importante no es lo que acá dice, sino lo que yo siento. Una iglesia que dice que esto es un libro como cualquier otro, como la Odisea, como el Principito, como cualquier otro libro, escrita por hombres imperfectos, que al final de cuentas lo importante es que yo me sienta bien. Que no es importante si yo acepté o no a Cristo, lo importante es que yo me siento salvo. Lo importante es que yo creo a mi manera en Dios. Entonces empezamos a manipular a Dios para hacerlo a nuestra propia conveniencia. Bueno, la palabra no va a cambiar si Jesús lo dijo claramente, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No importa, hermano, mire, el pensamiento humano puede cambiar, esto no va a cambiar. Si antes era pecado ciertas prácticas sexuales, sigue siendo pecado hoy y va a ser pecado en el futuro, hermano. Que usted me diga: no, pero es que en mi país no es penalizado, hermano. Que en su país no sea penalizado, eso no lo hace, no hace que no sea pecado realmente para Dios. Antes estábamos así, ahora ya no. Mira lo que es Efesios 2, versículo 1, versículo 2. Efesios 2, versículo 1 y versículo 2. Pablo dice: mira, antes era normal que hiciéramos las cosas así, pero ahora ya no. Efesios 2, versículo 1 dice: antes, dice, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Antes. Pero mire lo que es el versículo 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Antes, hermano. Entonces para Dios es incongruente, no tiene lógica que antes como inconverso yo me comportaba de una manera y ahora que soy cristiano me sigo comportando de la misma. O sea, para Dios es incongruente que antes yo pensaba de una manera cuando era inconverso, pero ahora que soy cristiano, esos pensamientos también vienen a mi vida. Y quiero ver las cosas espirituales de la misma manera que las veía antes cuando no era espiritual. Entonces Dios quiere que entienda que las cosas tienen que cambiar. Por eso tenemos que tener la manera de pensar de Dios. Y mire, a mí me impresiona, y voy a llevarlo a un pasaje. En Mateo capítulo 6, el Señor empieza a hablar a través de Mateo y a decirle a la gente que mire, tenemos que cambiar nuestra manera de ver el mundo. Porque todos acá en algún momento van a pasar momentos de necesidad, momentos en los cuales el dinero no ajusta, momentos en los cuales va a haber enfermedad, momentos en los cuales queremos cosas materiales que no podemos obtener. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 5, el Señor le dice, está hablando el Señor Jesús allí, dice: por eso les digo
que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Dice, ¿y no son ustedes mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones, dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir de un solo momento a su vida? ¿O por qué preocuparse por la ropa? Mira cómo crecen los ríos del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen poca fe? Así que no se preocupen por eso diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, los que no conocen a Cristo. Pero su Padre Celestial ya sabe todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Hermano, cuando yo no conozco al Dios que me habla en la Biblia, que cuando pase por las aguas no me ahogaré, y que pase por el fuego no me quemaré, cuando yo no entiendo el mensaje de Dios, cuando vez que viene una crisis a mi vida, me desespero, porque no he entendido el mensaje de Dios. Entonces Dios quiere que entendamos que cada vez que Dios me da una palabra, puede haber una diferencia en cómo yo lo entiendo y como Dios realmente me lo dijo. Por eso muchas veces a lo largo de la Biblia Dios reclama al pueblo, porque Dios le decía, tienen que hacer tal cosa, y el pueblo hacía algo contrario. Dios me dice, por ejemplo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo? Bueno, lo importante es congregarse, pero Dios no me dice que me congregue todos los domingos. Dios me dice que me congregue, pero no me dice que tiene que hacer todos los cultos. O sea, Dios me dice que me congregue, pero también yo tengo mi vida. O sea, también tengo mis cosas, también tengo mis necesidades, también yo tengo cosas que hacer. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Cuando dice que no dejemos de congregarnos, está diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero pasar tiempo contigo. Oye, eres tan importante para mí como mi hijo, que yo quiero realmente apartar tiempo de todo lo que estoy haciendo en el universo y pasar tiempo contigo. Entonces a veces hacemos cosas contrarias a lo que Dios quiere porque no estamos entendiendo realmente el mensaje de Dios. Necesitamos entender qué es lo que Dios realmente dice, y para eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Pensar como Dios quiere y no como el mundo quiere. Ahora, hermano, necesitamos entender que todo esto del pensar es mi responsabilidad. Todo, dicen los psicólogos, toda la manera de pensar de cualquier persona va a ser influido por la cultura, por el ambiente donde se mueve, por los ejemplos que ha visto. O sea, si usted realmente está viendo todo el tiempo el ejemplo de la gente de afuera que no conoce a Dios, es claro que eso va a fluir en mi vida. Si yo veo solamente la cultura que se opone a Dios, es claro que eso va a influir en mi vida. Entonces Dios quiere que entendamos que la primera cosa que tengo que hacer para poder vivir la vida cristiana de acuerdo como Dios quiere es cambiar mi manera de pensar. La Biblia dice que el hombre según piensa, así es. Si una persona piensa que es el centro del universo, va a exigir que todos le den lo que esa persona quiere. Fíjese cómo el daño que muchas veces como padres hacemos cuando a nuestros hijos les damos todo lo que quieren. Haga la prueba. Dele a su niño cada vez que quiera algo, déselo inmediatamente. Le aseguro que cuando usted vaya a la tienda, de cualquier tienda que sea, el niño va a ver, no sé, un juguete. Para lograr que usted le dé el juguete, va a gritar, va a saltar, va a gritar, va a hacer el escándalo. Y cuando usted le dé el juguete, él ya sabe cómo manipularla. Se entiende la manera de pensar, ya con malicia, de que sabe cómo manejar a su mamá. Si usted deja que ese niño lo haga, que la manipule de esa manera, lo va a hacer una y otra vez. Entonces usted convence a su hijo de que él es el centro del universo. Todo lo que ese niño quiera, hay que dárselo.
Entonces cuando van a una fiesta y están con varios niños, él agarra el juguete que quiera y se impone sobre los otros porque él piensa que tiene derecho a todo. Cuando llega adulto va a ser lo mismo. Cuando un carro le gusta se lo va a robar. Cuando tenga dinero va a robar porque él se siente con derecho a tener todo eso. Entonces cuando nosotros no entendemos lo que la palabra realmente nos dice de parte de Dios, vamos a hacer las cosas de una manera incorrecta. Entonces Dios me dice, tengo que cambiar mi manera de pensar, hermano. Recuérdese, no podemos decirle a Dios, Señor, cámbiame la manera de pensar. No. Aquí dice, nosotros no tenemos que amoldarnos al mundo, es mi responsabilidad. Dios no va a hacer aquello en mi vida que yo pueda hacer. Jamás. No le pida a Dios, Señor, arregla mi matrimonio. No. Es tu responsabilidad. Señor, ayúdame a ser un buen modelo a mis hijos. No. Es tu responsabilidad. Ayúdame a ser un buen marido. Es tu responsabilidad. Ayúdame a ser una mujer sometida a mi esposo. Es tu responsabilidad. No vaya a decirle cuando le dé el cacerolazo al esposo, ay, Señor, no me controlaste. No. Ya va con la cacerola y dice, Señor, deténme, Señor, deténme. No, es su responsabilidad. No vaya a ser como aquella persona que arrestaron en una carretera en California. Iba manejando un camión y cuando la policía lo detiene, después de mucha persecución, lo arrestan y le dicen, ¿no viste el carro policial que te venía persiguiendo? Dice, sí. ¿Y por qué no te paraste? Porque el diablo me dijo que siguiera. ¿Usted cree que metieron a la cárcel al diablo? No. Con la persona. Entonces, hermano, tenemos que cambiar esta manera de pensar. Paremos de decir que lo que estamos decidiendo en nuestra vida es la voluntad de Dios. Seamos realistas, es mi voluntad. Mi voluntad, hermano. Tenemos que pasar tiempo en oración, decirle, Señor, ayúdame a tomar decisiones sabias. Sí, la Biblia dice que Dios me da sabiduría, pero Dios me hace responsable de cada decisión que yo tomo. Vaya a la Biblia, hermano. Grandes hombres de Dios como David. A mí me impresiona, y con esto termino, un pasaje donde David está un día en su palacio y se le ocurre hacer un censo de cuántos ejércitos tenía, cuántos soldados tenía en su ejército. Y dice la palabra que Satanás puso en el corazón de David que hiciera el censo. Y cuando David hace el censo, Dios se enoja. Y Dios le dice a David, te voy a castigar. Te voy a dar 3 opciones, le da varias opciones, pero dice, bueno, ¿quieres caer en manos del enemigo o quieres caer en mis manos? Y David, conociendo a Dios, le dice, Señor, tú eres misericordioso, quiero caer en tus manos. Y Dios empieza la matanza. Y cuando David ve que Dios va matando gente, David se humilla ante Dios y dice, Señor, yo fui el que pequé, perdóname. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios no fue contra Satanás? Si fue Satanás quien provocó a David. Porque cada decisión que usted y yo tomamos es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Hermano, cuando Dios me manda que yo haga algo es porque Dios sabe que tengo la capacidad de hacerlo. Cuando Dios me dice, sé santo porque yo soy santo, porque dice, no, si yo te estoy pidiendo algo porque yo sé que lo puedes hacer. Cuando Dios me manda que evangelice, porque Dios sabe que puedo hacerlo. Cuando Dios me dice, yo quiero que me sirvas, es porque Dios sabe que tengo la capacidad de hacerlo. Cuando Dios me dice, yo quiero que me des tu ofrenda, Dios sabe que tengo la capacidad de hacerlo. Cuando Dios me dice, confía en mí, Dios sabe que Él tiene la capacidad de hacer lo que sea en favor de mí. Yo no sé cuál es tu manera de pensar, pero cada uno de nosotros tenemos que llegar delante de Dios y decirle, Señor, no quiero seguir pensando así. Y la única manera en la que puedo realmente pensar de una manera diferente a la que estoy pensando ahora, primero, someter mi vida al Espíritu Santo. Número 2, empezar a pasar tiempo con la palabra. Número 3, orar, hermano. Porque así como yo paso tiempo en Netflix y paso tiempo haciendo otras cosas, así también tengo que pasar tiempo con las cosas de Dios, para que realmente en la mente yo tenga la capacidad de decidir lo que es correcto para mi vida. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, cada uno de nosotros tiene sus luchas, Señor, diferentes. Y a veces no es fácil, Señor. A veces no es fácil.
Porque tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y según como nosotros pensamos que deben de hacerse. Pero Padre, en el nombre de Jesús yo te pido en este momento que seas tú el que obre, Señor, en mi vida. Sabemos, Padre, que al reconocerla, a examinar mi vida, me doy cuenta que hay cosas que estoy haciendo porque el pensamiento que me motiva a hacer lo que hago no viene realmente de ti, Señor, sino que viene del mundo. Pero Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que seas tú, Señor, el que obre en mi vida. Yo quiero pedirte, Señor, que tú hables a mi vida. Que aquello, Señor, que no te agrada a ti, que tú me lo muestres, Espíritu Santo, y que yo pueda tomar las decisiones adecuadas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, queremos que nuestra mente, todo lo que pensamos, como dice tu palabra, sea sometido y puesto a los pies de Jesús. Que estas decisiones que estoy pensando tomar en mi vida, Padre, que los sometamos a tus pies, a tu voluntad. Que podamos pensar según tú piensas. Y para entender, Señor, la manera que tú tienes de pensar, tengo que ir a tu palabra. Tengo que dejar que el Espíritu Santo me llene y tome control de mi vida, de mi mente, de mi cuerpo, de todo lo que yo hago. Señor, en el nombre de Jesús, hoy doblego mi vida delante de ti, Señor. Padre hermano, Dios me ha dado la capacidad de doblegar mi vida delante de Él. Pero yo tengo que hacerlo de una manera personal. Ahí donde está, dígale al Señor: Señor, mira mi vida. Mira las decisiones que estoy tomando, Señor. Señor, perdóname porque las consecuencias que vivo en este momento son mis consecuencias por cuanto yo decidí sin tomarte en cuenta a ti, Señor. Ayúdame a realmente a pensar con la mente de Cristo, porque tu palabra dice que yo como creyente ya tengo la mente de Jesús, pero que tengo que también que traer todo pensamiento humano a tus pies, Señor, someterlo a tu autoridad, para lo que yo haga, Señor, realmente sea lo que te glorifica a ti. Y sabemos que lo que te glorifica a ti siempre va a ser de bendición para mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos. Ahí donde estás, hermano, sé tú hablando.